¿ya? Por problemas, mejor dicho, por temas legales, sobre todo, para que no haya ningún problema, ¿ok? Entonces, él ya vamos a ver si le vamos a pedir rayos X, el EKG es de rutina, la radiografía no siempre, el ecocardio también no es de rutina, eso ya lo va a ver el especialista, ¿ya? Y vamos a ver qué cosa más vamos a ofrecer, ¿ok? La evaluación cardíaca, ya hay riesgos cardíacos, nosotros no lo vamos a ver, pero básicamente en el RQ lo que tenemos que ver nosotros es si tu paciente entra con un RQ alto o bajo, ¿ya? Si es una cirugía bien chiquita, un procedimiento corto, ¿ya? Normalmente entran con un RQ1, que es algo sencillo, o sea, no significa que un RQ1 no va a pasar nada con tu paciente. O sea, cualquier cirugía siempre tiene un riesgo, ¿ya? Sea algo pequeño, una cirugía mediana, grande, corta, larga, siempre puede pasar algo. Tú también tienes que explicar a tu paciente en el consentimiento informado que tú le vas a hacer a tu paciente, ¿ya? Entonces, ahora que tengas un RQ3/4 en un paciente de 80 años, entonces ya es diferente, entonces ahí hay mucha más posibilidad de que haya alguna complicación, ¿ya? Entonces, más que todo por ese tema. Ahora, en la evaluación respiratoria, ¿ya? Entonces, acá los problemas respiratorios son importantes básicamente por la morbilidad y mortalidad de la anestesia general. A ver, yo que les diría que de los 100% de procedimientos que hacemos nosotros en cirugía, pues más del 90% se hacen con anestesia general, ¿ya? O sea, más del 90%. Un 10% nada más entra en anestesia raquídea. Hablando de cirugía digestiva, o sea, nuestra especialidad, ¿qué cosa básicamente hace? De repente algunas hernias chiquitas, ¿no? De repente patología perianal, ¿ya? Pero más cosas no. Las cirugías largas tienen que ser con anestesia general. Entonces, si tu paciente tiene un problema respiratorio y tú le vas a poner una anestesia general que va a durar de tu cirugía 6-7 horas, entonces ya hay otro tipo de problema y complicación que puede tener, sobre todo para el destete del paciente y la ventilación que tiene que tener. O sea, tu paciente tiene que empezar a respirar. El paciente tiene una cirugía larga con un problema pulmonar, que ya tenía pues obesidad, era fumador, tenía EPOC, entonces no va a respirar bien, no va a ventilar, va a estar con oxígeno y de repente incluso alguna otra cosa más la necesita, ¿ok? Entonces todo eso, digamos, si tu paciente necesita en un preoperatorio, tiene que verlo el neumólogo, obviamente, si no, pues nada. Ahora, el tema de COVID y todo lo demás, bueno, ya es casi de rutina, ya en todos los pacientes no había mucho problema, pero básicamente si tu paciente es mayor de edad, ¿no? Va a requerir un riesgo neumológico, que eso es importante, y el tiempo preoperatorio prolongado. O sea, si vas a saber que tu cirugía te va a durar varias horas, mejor que lo vea el neumólogo antes de la operación, ¿ya? Para que no tengamos ningún inconveniente. En la evaluación renal, acá es básica la hidratación. Entonces, en cirugía, cuando tú ya haces un diagnóstico a tu paciente que va a entrar a sala de operaciones, tenemos que hidratarlo, pero bien. Si te llega un paciente con una obstrucción, tu paciente ya de por sí está deshidratado. Entonces hay que hidratarlo, pero así enérgicamente para que su riñón no tenga ningún problema. Los pacientes que ya llegan con problemas renales, insuficiencia renal, creatininas en 2, 3 y más, entonces ya, bueno, intentar corregirlo en ese momento ya es por la causa de fondo, no por otra cosa, ¿ya? Entonces la causa más frecuente, la hipovolemia, ¿ya? Hay que ver si tu paciente tiene problema renal crónico, obstrucción, algunas infecciones o algún uso de nefrotóxicos que normalmente ya no lo usamos felizmente, ¿no? Entonces ya no usamos mucho estos medicamentos. La evaluación hepática, establecer una función hepática adecuada por el metabolismo de los medicamentos básicamente que estamos viendo, o si tu paciente tiene una patología biliar. Descartar cirrosis y hepatitis en estos casos. Ahora, yo les diría, ya adelantando un poquito, ¿no? O sea, que los pacientes más difíciles para manejar, operar para nosotros, por problemas de complicaciones, son los pacientes cirróticos, ¿ya? Y son los pacientes, pues obviamente que tienen algún problema endocrinológico descompensado, ¿ya? Pero el cirrótico es un mal paciente para nosotros. Si vamos a operar una vesícula, un cirrótico, es un desastre casi siempre, ¿no? Hay sangrado, hay mucho líquido, mucha inflamación, es difícil operar ese tipo de pacientes, entonces eso tenemos que ver. Descartar alcoholismo y tener cuidado con la encefalopatía, porque hay pacientes que llegan con alteración del sensorio y piensas, no, de repente se ha caído, tiene un TEC, tiene un tumor, tiene otra cosa cerebral que de repente es por la causa hepática,
¿ya? Eso también tenemos que descartar. La evaluación nutricional en cirugía, en la parte prequirúrgica, es bien importante, porque va a ser diferente que tú operes un paciente bien nutrido, que vas a hacer una gastrectomía, por ejemplo, ¿ya? A que operes un paciente pues, que esté con la lúmina en el piso, que esté muy mal nutrido y que le vas a hacer justamente una anastomosis grande, una cirugía grande, entonces no te va a convenir, ¿no? Entonces, esta evaluación tenemos que dar bien cómo está el tema nutricional de tu paciente. O sea, aparte del peso, la talla, ver cómo está, idealmente sería que todo paciente de una cirugía larga tenga una evaluación con la nutricionista, ¿no? Y esta nutricionista le va a pedir pues, algunos exámenes específicos, aparte del laboratorio, un examen, ¿no? De una impedancia para ver cuánto de porcentaje de músculo tiene, cuánto de grasa tiene, cuánto de líquido tiene, y sobre todo pues, cuánto están sus proteínas totales y fraccionadas del paciente. Bueno, entonces, mira, una pérdida de peso mayor al 20% va a incrementar la mortalidad hasta el 300% de la tasa de infección. Si tienes una albúmina baja, transferrina baja, también da malnutrición. Una hipoluminemia puede predecir complicaciones postoperatorias, descensos o perforaciones. Entonces, si yo voy a entrar, por ejemplo, a un paciente que tiene una obstrucción intestinal complicada, un vólvulo de sigmoides complicado, y le hago un perfil hepático, un perfil de proteínas, y este paciente tiene, por ejemplo, 2 de albúmina, yo intentar hacer una resección y una anastomosis en ese instante es de mucho riesgo, porque casi seguro se va a abrir, o sea, se va a ver una dehiscencia, va a haber una fuga. Entonces, ahí con ese pequeño parámetro del laboratorio, yo voy a decir, no le voy a hacer una anastomosis, ¿no? Le voy a hacer una colostomía, listo, mucho más tranquilo, mucho más seguro para el paciente, a que tenga otra complicación grave, entonces mejor un poquito de tema, ¿ya? Entonces, esto muchos no lo usan, ¿no es cierto? Obviamente, porque no está en el preoperatorio. O sea, en el preoperatorio no le vas a pedir proteínas, ¿no? A una colelac no le vas a pedir, a una hernioplastia no le vas a pedir, ¿no? Pero una cirugía grande, una restitución de tránsito, de repente, como les digo, hacer una gastrectomía, ¿ya? Entonces una colectomía, entonces sí le tengo que pedir proteínas para ver cómo vamos a manejar el postoperatorio sobre todo. Entonces, estos son los exámenes de laboratorio de rutina en cirugía, a lo que pedimos a todos los pacientes. Hemograma, glucosa, creatinina, TP, INR, grupo, TP y serológicos, básicamente. La orina no está de rutina en nuestro protocolo, ¿ya? Básicamente cuando ya el paciente de repente tiene alguna sintomatología agregada, o si es que ha pasado a otro servicio. A veces nos pasan pacientes de medicina, de ginecología, ¿no? Para operarlos, entonces ahí probablemente va a aparecer el examen de orina, pero para que nosotros le pidamos, no. Y las pruebas especiales, dependiendo, pues, un perfil hepático, todo paciente con patología hepatobiliopancreática tiene que tener un perfil hepático, ¿ya? Proteínas, te decía, si tienes una patología pancreática, ¿no? Amilasa, lipasa en caso de la emergencia, más que todo para descartar pancreatitis. Haga con electrolitos si tu paciente pues está, ¿no? Viendo un problema de una cirugía larga, ¿no? O un problemas intestinales, tenemos que también pedirle. Y marcadores tumorales ya es mucho más específico, ¿no? Si vas a sospechar que un paciente pues, tiene una patología oncológica, tenemos que agregar antes de la operación marcadores tumorales. La valoración del riesgo preoperatorio. O sea, ¿qué cosa va a haber? Todo procedimiento tiene sus riesgos, como les decía, ¿ya? Entonces, siempre puede pasar algo en cualquier momento. Entonces, eso tenemos que explicar al paciente y balancear el riesgo-beneficio. Si tu paciente ves que está en muy mal estado general, no está desnutrido, ancianito, postrado, ¿para qué lo vas a operar? O sea, me dice, no, pero doctor, tiene su piedra en su vesícula. Quiero que lo opere. El paciente que está en mal estado, o sea, ¿qué beneficio va a ser el sacarle la vesícula a un paciente que ya esté en mal estado general? Entonces, no le va a ayudar en nada. Entonces, explicarle al paciente, ¿no? Y los avances con técnicas, ¿no? Quirúrgicas permiten disminuir el riesgo. O sea, ¿qué significa? Antes las cirugías eran todo cirugía abierta y todo era un tiempo operatorio largo, ¿ya? Ahorita casi todas las cirugías se pueden hacer por cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, ¿ya? Y el tiempo operatorio siempre es mucho más chiquito y la recuperación es más rápida. Entonces, estudios muestran una mortalidad 2% de menores de 65 y 10% mayores de 80. Siempre, pues vas a operar a un paciente mayor, va a tener mayor posibilidad de un riesgo operatorio.
¿ya? Niveles de riesgo, normalmente usuales menos de 0.1, significativo 1 a 5%, importante 5 a 10, alta más de 10, altísimas más de 20. En el hospital ahorita estamos manejando más o menos el riesgo está de 2 a 3% por la cantidad de pacientes que han aumentado actualmente, ¿ya? La valoración del riesgo operatorio, entonces, esto es el ASA, ¿no? Lo que vamos a ver, la clasificación del anestesiólogo. Entonces, si tu paciente va a entrar en el preoperatorio, ¿qué cosa va a pasar? Todos los exámenes preoperatorios, va a tener un electrocardiograma, va a tener una interconsulta para el riesgo quirúrgico y también va a tener una evaluación preanestésica. Si estamos hablando de paciente electivo, si es emergencia, no lo va a ver el anestesiólogo antes, ya lo va a ver en sala, ¿no? Entonces, si tu paciente es electivo, va a tener esta ASA. ASA 1, paciente saludable; ASA 2, enfermedad moderada sistémica; ASA 3, enfermedad sistémica severamente incapacitante; ASA 4, enfermedad incapacitante de amenaza su vida; y el 5, pues el paciente no tiene ningún tipo de oportunidad. Normalmente cuando es electivo es ASA 1 o ASA 2, ¿ya? Cuando llega por una emergencia, normalmente lo ponen entre 2 o 3, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación que tenemos que ver. La toma de decisión quirúrgica. Entonces, ¿qué cosa vamos a ver? El cirujano va a ver qué tipo de enfermedad tiene y qué tipo de cirugía se le va a hacer. O sea, el anestesiólogo no va a decidir qué tipo de operación se va a hacer. Si tú mandas tu pedido operatorio, ya yo quiero hacer una quistectomía hepática, ¿ya?, por laparoscopía, listo, lo mando, ¿ya? Ahora, tengo una obstrucción intestinal, una laparotomía, cirugía abierta. Entonces, el cirujano es el que va a decir qué tipo de procedimiento va a hacer. Hay casos de anestesiólogos que obviamente te van a frenar, van a decir, no, pero ¿por qué vas a hacer una cirugía por laparoscopía si tu paciente está en tal condición? O sea, te pueden poner muchas circunstancias. Eso se puede charlar, o sea, se puede ver, no es un 100% definitivo, ya, o sea, no nos vamos a cerrar tampoco, pero la decisión principal siempre es la del cirujano, para ver en qué momento operar. O sea, si tienes 5 pacientes para operar, yo digo cuál es la prioridad. O sea, yo voy a operar este paciente por tal motivo. En cambio, el anestesiólogo te puede decir, no, pero ¿por qué no entras al otro? O este de repente ha empezado antes, o ves su examen. No, lo que se acostumbra a decir, no, pero este tiene un hemograma normal, pero el otro tiene un hemograma alterado. O sea, no, el hemograma no te va a decir nada, ¿no? O sea, simplemente es cómo está tu paciente. Entonces, eso también tenemos que hablarlo con mucho cuidado, ¿ya? El riesgo-beneficio también, como les comentaba, importantísimo. Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. O sea, eso les decía, ¿no? No es operar por operar. O sea, lo más difícil es decidir cuándo no operar a un paciente, ¿no? Porque tienes muchos pacientes en la emergencia y decir, ya, este paciente va a entrar, este no, este sí tal vez, ¿por qué? Entonces hay que saber los criterios, cuándo parar la mano sobre todo, ¿ok? Entonces, en la preparación de nuestros pacientes va a tener la preparación psicológica y física. Nosotros también tenemos que actuar parte como psicólogos, o sea, hablar al paciente, explicarle, tratar de calmar. Hay muchos profesionales que de repente no tienen un poco de paciencia, no les explican con un poquito de calma lo que pueden hacer con el paciente, pero la ideal es eso, ¿no? De que podemos conversar al menos unos minutos con el paciente y tranquilizarnos. Y la evaluación física. En la preparación psicológica, informar los beneficios, los riesgos, las opciones, los resultados y todo lo demás, ¿ya? Aliviar un poquito la ansiedad, porque lo estamos repitiendo varias veces. Acá, este documento ustedes lo van a ver. Sería ideal que vean ya el consentimiento, los que van a rotar en el Lorena, en el de salud o en el regional, vean el documento, ¿ya? O sea, ahí dice consentimiento informado quirúrgico, no es lo mismo en todos, ¿ya? Las clínicas también tienen otro protocolo, tienen otra estructura, otra forma de redacción de un consentimiento informado. Entonces, acá, pero la idea es de que esté lo más claro posible, porque si tu paciente no firme el consentimiento informado, no se va a operar, ¿ya? A no ser que sea pues algo muy urgente, una super emergencia, y no haya familiares, el paciente esté inconsciente, ¿ya? Entonces el jefe de guardia agarra, lo firma, o se llama a la policía, y listo, se constata en la historia clínica y se opera, ¿no? Pero normalmente tiene que tener esto, tiene que ser una información bastante precisa y concisa de todo lo que está bien. Ahora, ahí tiene que aparecer ¿qué cosa? El nombre del paciente, tiene que aparecer la fecha ahora obviamente,
¿no? El tipo perdón, diagnóstico que tiene el paciente, qué procedimiento se le va a hacer y qué complicaciones puede tener. O sea, todo eso tiene que estar bien redactado, ¿ok? Entonces, porque el paciente firma y puede revocar el consentimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tu paciente lo ha firmado, digamos, ahorita, ya, está esperando a que lo llame, y por ahí pasan muchas circunstancias, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Entonces el paciente lo están llamando a sala y dice, no, yo no quiero operar. Al costadito de la hoja dice revocatoria de consentimiento. Entonces el paciente va a ver, lo vuelve a volver a firmar, y listo, se constata en la historia clínica y ya pierde su turno operatorio. Eso ya es responsabilidad del paciente, ¿no? Si pasa algo, si no se opera o otra cosa, ya es tema del paciente, ¿ya? Entonces eso también hay que saber. La junta médica que les decía, si fuese muy necesario. Entonces el consentimiento te va a dar la tranquilidad, porque ahí el paciente, pues obviamente ya va a saber más o menos las posibilidades, como les dije, de éxito. O sea, en general en una cirugía electiva, el éxito es muy alto, pues, ¿no? O sea, de que pase una complicación es raro. O sea, puede pasar, ¿no? Pero es mucho menos que una emergencia. En una emergencia sí puede pasar algún desenlace mucho más complejo, ¿no? Entonces es importante ver y bajar las dudas y los temores de los pacientes. La preparación física, ¿no? ¿Qué cosa va a ser? Orientar los riesgos y todo. La preparación va a depender de la urgencia del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que son diabéticos, están con tratamiento con insulina o antidiabéticos, pues hay que ver, ¿no? Por el riesgo de hipoglicemia. Normalmente si es una emergencia, los pacientes tienden a hacer hiperglicemias preoperatorias, ¿ya? Entonces hay que ver si vamos a necesitar de repente subir la dosis o mandarlo al endocrinólogo si te da el tiempo, ¿no? Hemos dicho en electiva, rara vez vas a tener eso, en ese instante lo vas a mandar con calma al que lo vea el especialista. En una emergencia poco se va a poder hacer en ese instante. Pacientes hipertensos que están tomando la medicación, normalmente los pacientes que tienen tratamiento para hipertensión sí toman su medicación hasta el día de la misma de la cirugía, ¿no? Para que no haya crisis hipertensivas. Una crisis hipertensiva saben que puede complicarse con algún sangrado en cualquier parte del cuerpo y eso es algo peligroso. Pacientes respiratorios, si se les coloca sus broncodilatadores o no, a veces el anestesiólogo le pasa pues dos pops de salbutamol preoperatorio y con eso de repente está más tranquilo. Pacientes fumadores que dicen de dejar de fumar unos días de la cirugía, obviamente porque mejora el mecanismo local. ¿Qué sería lo correcto? Que bajen entre 7 a 10 días antes de una operación electiva que dejen de fumar, ¿ya? Porque aparte de la mala cicatrización, tienen problemas, estos pacientes pueden provocar sangrado, pueden haber úlceras en el tubo digestivo o alteraciones en la cicatrización. Si haces una sutura, una anastomosis, puede haber una fuga, ¿ok? Y una cirugía electiva, obviamente, pues ya hasta 6 meses antes de la operación, pero eso es rarísimo de que pase, según lo que dicen. Pacientes con ACV, ¿cómo está? Posponer la cirugía hasta su estabilización, suspender la anticoagulación, suspender el tabaco, interrumpir la ingesta de AINES 3 días antes de la cirugía por el riesgo de sangrado, ¿no? Eso es importantísimo porque tu paciente que está anticoagulado, eso tenemos que frenarlo antes de la operación. Prevención de la tromboembolia. Todos los pacientes en cirugía tienen que entrar mínimamente con un vendaje de miembros inferiores, ¿ya? Más si son pacientes ancianos, obesos, tienen que entrar con otro tipo de tratamiento, ¿no? Evaluación necesidad de anticoagulantes, compresión neumática. Nosotros usamos en pacientes muy obesos, usamos enoxaparina preoperatoria 12 horas antes de la operación y de repente en algunos casos después del postoperatorio. O medias neumáticas de compresión neumática intermitente durante toda la cirugía. Evaluar la necesidad de transfusiones también tenemos que ver. Prevención de infección, porque esto tenemos que ver en el preoperatorio, porque si tu paciente dices, ya, voy a operar una cirugía electiva, normalmente va a ser una cirugía limpia, pero puede haber una tasa de infección bajita, un 1%, una herida limpia contaminada hasta el 8%, una herida contaminada 17%, una herida sucia 41%, entonces en casos de emergencias o superemergencias, esto ya lo vamos a ver también más adelante en otro tema, ¿ok? Factores de riesgo asociados a infección de herida operatoria. Entonces, tienes tu paciente que está en el preoperatorio, pero si tu paciente tiene esto, por ejemplo, tiene edad avanzada, es diabético, está consumiendo corticoides, está anémico, ha recibido radioterapia, quimioterapia, está malnutrido, otra cosa, entonces la piel dañada, probablemente ya va a haber una infección en la cirugía. Normalmente con los puntitos chiquitos de cirugía laparoscópica no pasa eso.
pero puede haber, hemos tenido casos incluso de abscesos de pared, abscesos intraabdominales, heridas, fasciitis, celulitis y casos bien complejos con pequeños cortecitos. Imagínense con una incisión grande, ¿no? Una incisión supra intraumbilical por una laparotomía. Entonces, que tenga tu paciente esto puede ser mucho más complejo y más complicado, ¿ya? Antibiótico profiláctica, bueno, esto ya lo hacemos casi de rutina, usamos ceftriaxona en todos los pacientes, 2 gramos preoperatorio, a no ser que tenga alergia, vamos a ver. Ahora, la preparación física de la piel, ¿ya? Esto ha ido cambiando. Baño antiséptico reduce la probabilidad de infección de herida operatoria. Antes todos los pacientes pues entraban a ducha, es lo ideal, ¿no? Que entre a la ducha también preoperatoriamente. La pilosidad no se debe remover a menos que se impide el cierre de seguro de la herida. Antes también entraba el paciente depilado, ¿ya? Siempre entraba depilado en la zona operatoria. Ahora ya no se hace eso, ¿no? A no ser como que tengas una complicación para el cierre o que tu paciente pues tenga un problema de dermatitis, un problema de alergias, entonces ahí podríamos manejarlo antes, pero si no, no. Ahora, si tienes, por ejemplo, una hernia inguinal, que va a ser cirugía abierta, y el paciente tiene mucha vellosidad, entonces ese mismo instante, antes de hacer el corte, ahí recién se hace la depilación parcial, ¿ya? Para evitar lesiones en la misma piel. Y la limpieza de la herida, la zona operatoria con clorexidina o disodine. Más usamos clorexidina al 2%, que es lo que está más disponible en los hospitales y da pues menor posibilidad también de infección. ¿Ok? La preparación del intestino, ¿ya? Esto también es un poco variado. Hace tiempo todo paciente que entraba en el preoperatorio, por ejemplo, a una cirugía de intestino, tenía que entrar pues en 3 días de NPO, le tenías que colocar sus laxantes, sus enemas, ¿no? Entonces entraba pues así como el intestino limpiecito supuestamente, ¿no? Pero eso no es que te mejoraba la cirugía, así que actualmente no se necesita mucho de la preparación, a no ser que si vas a hacer actualmente una restitución de tránsito, o sea, por ejemplo, que tu paciente esté con una ostomía, una ileostomía, una colostomía, entonces es mejor sí que el intestino esté limpio para hacer una anastomosis mucho más segura. ¿Okay? La limpieza mecánica, antes ya no mucho, el objetivo es reducir la carga bacteriana. ¿Qué cosa será? La limpieza, ¿qué cosa va a incluir? Dieta líquida 4 horas antes de la cirugía, o sea, ¿qué significa? Que tu paciente podría consumir algo de agua, ¿no? Un par de horas antes de la operación. Ahora, eso a veces no se cumple, diría casi nunca, porque el anestesiólogo le va a preguntar, ¿hace cuántas horas ha consumido alimentos o líquidos? Hace 6 horas, no se va a operar. O sea, pero el protocolo no te prohíbe eso, estamos hablando de la preparación del intestino. Dieta blanda 6 horas antes, catárticos, enema, ¿ya? Y usar antibióticos preoperatorios. Entonces, eso tenemos que valorarlo de acuerdo al tipo de procedimiento que se le va a hacer. ¿Okay? El ayuno prequirúrgico te da una seguridad quirúrgica, eso era pues lo que se decía. O sea, la seguridad sí, pero no necesariamente que va a ser un éxito en el postoperatorio. Tú vas a tener menos posibilidad de contaminación cuando estás operando, más tranquilo, no se va a derramar el líquido, las heces, ¿no? Entonces, pero ya en post hay que ver cómo va a funcionar eso. ¿Okay? Y los cuidados postoperatorios hay que manejar básicamente estos 5 puntos, ¿ya? Ya terminando. Manejo del dolor postquirúrgico, fiebre en el postoperatorio, hipotermia, manejo de drenes y tubos y manejo de las complicaciones, como respiratorias, infección de herida, tromboembolismo, hemorragia gastrointestinal. Manejo del dolor. Entonces, cuando tu paciente en el postoperatorio, ¿qué cosa es ideal? Que salga de la sala, ¿no? Tranquilo, una cirugía rápida, limpia, que no haya sangrado, no haya contaminación y que tu paciente esté sin dolor. O sea, el tema del manejo del dolor ya es netamente del anestesiólogo. Los que han rotado anestesio o van a rotar han visto, ¿no? Eso que es muy variado de acuerdo al tipo de paciente. El umbral del dolor es variado. Hay pacientes que toleran el dolor bastante bien, otros que no toleran. O sea, apenas están moviéndolo y está pues chillando de dolor, ¿no? Pero lo ideal es eso, que tu paciente no tenga dolor. El dolor intenso, ¿qué cosa va a causar? Dificultad en la respiración, o sea, tu paciente no va a querer respirar, va a estar echado, va a prolongar el hilo intestinal porque no está moviéndose el paciente, va a producir retención urinaria, no quiere ir al baño, va a estar con un globo, va a estar con más dolor y va a estar incómodo.
y prolongación y reposo en cama, o sea, estancia hospitalaria prolongada. Entonces, normalmente tenemos que usar un anestésico, analgésico periférico y uno central. ¿Qué es lo que usamos normalmente? La combinación de metamizol y de repente un tramadol, ¿no? O ketoprofeno con tramadol, ¿ya? O paracetamol endovenoso, que puede ser también un analgésico muy bueno, ¿ya? Y viendo, pues, ¿no? Dependiendo cómo tú vas a hacer. Si una cirugía cortita, normalmente pues le colocas metamizol nada más. De repente un poco más, algunos le agregamos dexametasona, ¿no? Metamizol dexametasona, o ketorolaco dexametasona, entonces vamos viendo alguna combinación, ¿no? O tramadol, ¿no? En algunos casos, ¿ya? Y la infiltración de puertos de laparoscopía, esto yo por ejemplo siempre lo hago, o sea, antes de hacer cirugía laparoscópica le ponemos anestesia en los puntitos, ¿ya? Y eso va a disminuir el umbral de dolor, porque ese cortecito, por más chiquito que sea, como les dije, siempre se corta fibras nerviosas y hay pacientes que tienen dolor, entonces eso les disminuye bastante. La fiebre en el posoperatorio, una complicación que muchas veces ya puede ser transitoria o puede ser prolongada, ¿ya? Ahora, puede ser por otras causas, por la transfusión sanguínea, que el paciente sea drogadicto. Fiebre en las primeras 24 horas casi siempre va a ser de origen respiratorio. Una cirugía larga, un paciente postrado, gordito, te hace problemas ventilatorios, te hace atelectasis, ¿cierto? Entonces hay que descartar en primer lugar esto en cirugía. Fiebre en el tercer día del postoperatorio, una infección urinaria, una flebitis, infecciones también intrahospitalarias, neumonía intrahospitalaria, que puede ser también ya. Fiebre al tercer y quinto día, infección de la herida, ahí empieza. Ahora, no significa que la herida no se te va a infectar antes. Se te puede infectar antes o se te puede infectar después, pero esto es más o menos una media, ¿no es cierto? Abscesos, formación de colecciones, ¿no? Básicamente en el abdomen. Y considerar análisis de laboratorio, cultivo, imágenes, lo necesario, porque si tu paciente está haciendo fiebre, ¿no? Entonces no es normal que puedas operar una colega, que la cirugía es 30 minutos y el día siguiente te empieza a hacer fiebre, entonces ¿de dónde? ¿No? O sea, no hay relación con la cirugía, puede ser otra cosa. ¿Ok? La hipotermia es algo malísimo, puede ocurrir en pacientes sometidos, ¿no? A operaciones a cavidad abdominal abierta por mucho tiempo o cuando usas sueros fríos. Normalmente cuando abrimos la cavidad abdominal, siempre tratamos de cubrirlo con compresas, echarle un poquito de líquido para que el intestino esté ahí, ¿no? Pero si usamos compresas frías por mucho tiempo, entonces puede pasar esto de hipotermia. Entonces, eso tenemos que evitar, porque ¿sabe? La tríada es esto, ¿no? Es acidosis, hipotermia y coagulopatía. Malísimo para los pacientes. Entonces, en el postoperatorio, ¿ya? Hay que acompañar siempre a tu paciente para la recuperación. Entonces, no todo paciente va a reaccionar muy bien en el postoperatorio. La mayoría sí, ¿no? Les digo, cuando es una cirugía electiva, tranquila, rápida, pero es una emergencia, el paciente está muy agitado, está con mucho dolor, empieza a agredir a todo el mundo, entonces todo eso tenemos que tratar de manejar muy bien la estabilización de tu paciente. Y lo último, el manejo de drenes y sondas. O sea, esto es variado, no todas las cirugías o todos los pacientes van a tener drenes, van a tener sondas. Eso es muy específico, que ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, una sonda nasogástrica para drenar el estómago, ¿ya? El reposo intestinal, en casos especiales de alimentación, y hay que ver que no se esté obstruyendo o no. Entonces, cuando un paciente está con alguna sonda, puede haber microaspiraciones. Hay pacientes que se aspiran, se broncoaspiran, entonces, a pesar que estén con sonda, yo diría, no, pero ¿cómo? Pues si la sonda les está evitando, pero puede pasar. Sonda nasoyunal, pacientes con pancreatitis o nutrición prolongada. El Hemovac, que es un sistema de succión a presión negativa, va a reducir el riesgo de infección o proveen mayor eficacia en el drenaje, que son estos que les voy a mostrar ahorita. Luego, el dren Penrose o el dren tubular, el dren Jackson-Pratt, que son los tres tipos de drenes que más usamos. Ahora, si no tienes, por ejemplo, el Jackson-Pratt, que les voy a mostrar la imagen, puede ser un dren mixto, o sea, agarras un dren laminar con un tubo, lo conectas uno con el otro y ya funciona como un dren más específico. Se extrae a través de una incisión de la piel, nunca sacamos por la misma herida, siempre sale por contraabertura, o sea, lateral, paralelo, lo más lateral a la herida, ¿ya? Para evitar también sangrados. Revisión continua para movilizarlo, su retiro depende del dren de cada paciente. Hay drenes que el paciente se va a quedar un día, se va a quedar 2 días, hay casos en los cuales el dren se va a ir de alta con el paciente, sale con el drenaje y después vamos viendo. Hay drenes que se quedan 1 semana, 10 días, 20 días, más tiempo, eso también es de casos bien específicos.
El Drain Care, ¿ya? Que es un dren especial para vía biliar o para fístulas, un dren tubular en forma de T. Y la sonda Foley, bueno, que ya la han visto, la conocen para ver la diuresis. Si tu paciente va a entrar a una cirugía prolongada, es necesario que entre a sala con una sonda Foley. O de repente tú estás operando y tu cirugía se prolonga por algún motivo, entonces le colocan la sonda intraoperatoriamente, ¿no? Para ver la diuresis, el monitoreo, y después de la cirugía también nos va a ayudar bastante cómo está yendo tu paciente. Entonces, estos son los drenes, la sonda nasogástrica de silicona, más corta, la sonda nasoyunal, ¿no? Que es mucho más larga. Este es el dren Hemovag, que es un sistema a presión negativa, que tú lo vas a aplastar y va a empezar a chupar, va a aspirar el espacio vacío. Este es el dren Penrose, el dren Jackson-Pratt, que es tubular y laminar, es un dren mixto, y el dren Kerr, ¿no? Que tiene forma de T. Lo vamos a ver seguramente en algún momento. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Nadie? Bien. 2 minutitos paramos, chicos, y seguimos con el otro, ¿ya?